amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 5. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud, de amor, de bendiciones. Gracias por darnos un día más, Padre, para poder hacer tu voluntad, para poder servirte y agradarte de la manera que tú deseas. Perdónanos, por favor, por nuestras faltas, por nuestros pecados y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente y nuestros corazones. Ayúdanos a poder ver las cosas en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra para poder atesorarla en nuestra mente, en nuestros corazones y llevarla a la práctica diaria, Padre. Cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, cada vez que tengamos que reaccionar frente a algo, cada vez que tengamos que decir algo, que lo hagamos siempre basados de acuerdo a tus enseñanzas. Perdónanos por todos nuestros pecados, mas líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo ya sabemos quién era el que estaba sentado en el trono, ¿verdad? ¿Cómo? En el capítulo anterior decíamos que por lo que decía podría ser el Dios Todopoderoso, como también podría ser Jesús. Pero ahora en este capítulo nos deja bien claro que quien estaba sentado en el trono es nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre Jehová. Y también nos dice Juan que se abre un sello, ¿verdad? Vamos a empezar la lectura. Pero antes de continuar, había algo que me quedé con las ganas de decirles la vez pasada. Sabemos que Jesús escribió a cada una de las iglesias, que eran 7 iglesias, escribió a sus pastores, diciéndoles quién era él, que era Jesús mismo quien les estaba escribiendo, que sabía y conocía acerca de ellos, y luego también que tenían que rectificar los errores que estaban cometiendo, y si ellos permanecían firmes, pues iban a tener una recompensa. Entonces, como habíamos leído en la primera iglesia, Jesús les dice, los vencedores recibirán ropa blanca, no solo no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que proclamaré ante el Padre y los ángeles que me pertenecen. Esto nos hace ver que el libro de la vida es verdad, existe ese libro de la vida, que está, como dicen algunos, en la memoria de nuestro propio Padre, que están los nombres escritos de quienes, de aquellas personas que sirven a Dios, de aquellas que han hecho la voluntad del Padre, sin importarles nada, han hecho la voluntad de Dios. Y ellos son los que están en el libro de la vida, porque son los que van a vivir para siempre, los que tendrán la vida eterna. Y obviamente, si nosotros hacemos las cosas en la manera que Jesús nos enseña, si creemos en Él y vivimos en la manera que Jesús nos muestra, pues nuestros nombres también estarán escritos ahí. Pero ¿qué pasa si un día a otro decidimos cambiar? O poco a poco con nuestras acciones nos alejamos de la verdad, nos alejamos de Dios y comenzamos a hacer las cosas en la manera que a nosotros nos parece más conveniente. Pues lo que sucede es que nuestros nombres serán borrados del libro de la vida. Y esto lo sabemos porque Dios así lo dijo también. Algunas personas que iremos leyendo en la Biblia. Entonces, lo que Él dice es verdad. Existe el libro de la vida donde están las personas que sirven a Jehová en la manera que Él nos pide que lo hagamos, poniéndolo a Él primero antes que nada, y como Jesús nos enseñó, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si vivimos nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, nuestros nombres estarán ahí.
Pero si decidimos alejarnos con nuestras acciones, pues nuestros nombres serán borrados. Pero sabemos que después de cada cosa que dijo a las iglesias, Jesús siempre decía de las bendiciones que iba a dar. Al que venza, lo convertiré en columna del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que será una persona fuerte, con temple, ¿verdad? Que será alguien importante, será como una columna en el templo. Y escribiré en él el nombre de mi Dios. Será ciudadano de la ciudad de mi Dios. Como sabemos, nuestro Padre nos tiene ya preparado, ¿verdad? Jesús dijo, estoy preparando que mi Padre ya tiene una morada para ustedes. Y es donde nosotros iremos. Y escribiré en él el nombre de mi Dios. ¡Qué maravilloso! Siempre después nos llenaba de tantas bendiciones que sabemos que lo único que debemos preocuparnos y enfocarnos es cada día trabajar en nosotros mismos, trabajar en oración, seguir aprendiendo de nuestro Creador para no perdernos en el camino, sino vivir todos los días en la manera que Jesús nos da. Cualquier decisión, cualquier cosa que queramos reaccionar o decir, es importante que lo hagamos siempre basados de acuerdo a las enseñanzas que vamos aprendiendo en la Biblia, las enseñanzas que Dios nos da y en las enseñanzas que Jesús nos ha mostrado, tanto con sus palabras como con sus acciones. Y me senté con mi Padre en el trono. Muy bien. Ahora sí, enfocándonos directamente, bueno, eso fue en el versículo 3, ¿verdad? Ahora sí, enfocándonos directamente en lo que es el versículo número 5, empieza así. En eso noté que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un pergamino enrollado. Como sabemos, ahora ya sabemos y confirmamos que quien estaba en el trono era Jehová, nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, en eso noté que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un pergamino enrollado, escrito por detrás y por delante, y sellado con 7 sellos. Entonces, este pergamino tenía 7 sellos, y sabemos que 7 es el número de la perfección. En aquel mismo instante, un ángel poderoso preguntó a viva voz, ¿quién es digno de abrir el pergamino y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni entre los muertos, podía abrirlo para leerlo. Y esto hizo que Juan se sintiera muy triste, se deprimiera y comenzara a llorar. Dice, él nos cuenta, no pude contener el dolor que me embargó, sentía un sufrimiento, un pesar, una pena, que dice que no pude contener el dolor que me embargó ante la desgracia que no hubiera nadie que pudiera revelarnos el contenido del pergamino. Él sabía que era importante saber lo que el pergamino tenía, pero se sintió tan triste que nadie podía abrirlo, que empezó a llorar. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, no llores. Ahí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que con su victoria ha demostrado ser digno de romper los 7 sellos de pergamino y desenrollarlo. ¿Quién es de la tribu de Judá? ¿Quién es el que vino de la raíz de David? ¿Quién es el que ha mostrado con su victoria ser digno de romper los 7 sellos del pergamino, que se mantuvo fiel hasta el final, que obedeció a Dios, que fue perfecto? Pues ya lo sabemos, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Mesías. Él es el Cordero. Entonces miré en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio del trono de los 4 seres vivientes, que sabemos que esos 4 seres vivientes es es una forma de mostrar, eran los querubines que estaban siempre cantando y alabando a Dios, ¿verdad?
Entonces, en medio del trono, ese es el trono, y en medio del trono los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos que estaban ahí, estaba un cordero en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Sabemos que el cordero que quitó el pecado del mundo es Jesús. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué representaban esos 7 cuernos y 7 ojos? Que sabemos que el número 7 es el número de la perfección. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban al Espíritu Divino de las 7 formas de la perfección de Dios. Entonces, esos 7 cuernos y 7 ojos nos dice representaban el Espíritu Divino de las 7 formas de la perfección de Dios, que ya sabemos cuáles son, y que fue enviado a todas partes del mundo. Entonces, sabemos que quien estaba ahí, de quien estaban hablando, y que ese cordero era nada más y nada menos que Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, aquel quien nos salvó y que estuvo aquí en la tierra. Entonces, el cordero es el único que podía abrir esos 7 sellos. El cordero, dando un paso hacia adelante, tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Nuestro Padre Todopoderoso, ¿verdad? Jehová, nuestro Dios omnipotente. Entonces Dios estaba sentado en el trono y le dio al cordero con la mano derecha el rollo. Al hacerlo, los 24 ancianos se postraron ante él con arpas y copas de oro llenas de incienso. Entonces, los ancianos con sus arpas, dice, y con sus copas de oro llenas de incienso, le dedicaron al Cordero un nuevo canto. Comenzaron a cantar y alabar al Cordero. Pero ahora, ¿qué significaban esas copas de oro llenas de incienso? Pues eso eran las oraciones de los creyentes. Todas las oraciones de las personas que estaban en este mundo, que habían estado orando, es como si se hubieran juntado ahí y estaban llenas esas copas de oro de las oraciones hechas por los creyentes. Entonces, inmediatamente los ancianos se levantaron con arpas y con las copas de oro y dedicaron al Cordero un nuevo canto que decía así: Eres digno de tomar el pergamino, romper sus sellos y abrirlo, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios. Con tu sangre nos compraste para Dios. Porque si Jesús no había muerto, ninguno de esos ancianos hubiera podido estar ahí. Porque como sabemos, esos ancianos eran seres humanos como nosotros. Y que si no hubiera sido por la ayuda de Jesús, no hubieran podido ellos llegar allá tampoco. Entonces, como dice aquí bien claro, dice: con tu sangre nos compraste para Dios de entre todos los linajes, pueblos, lenguas y naciones. Los que estaban ahí eran de diferentes partes, como dice acá, de todos los linajes, de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las naciones. Jesús los compró. Y así que como los compró a esos ancianos, ¿verdad? Para que estén ahí y formen parte del grupo que se sentaba al lado del trono, de los que iban a ayudar en la gobernación. Sabemos que gracias a Jesús nosotros también seremos justificados y limpiados ante nuestro Padre. Porque por nosotros solos eso es imposible. Pero gracias al Cordero de Dios, que nos libró y nos limpió, nos justificó, pues ahora nos prepara cada día para acercarnos más a Él. Por eso es que debemos mostrar todos los días que realmente le pertenecemos, con nuestras acciones, con nuestra boca.
demostrar que somos verdaderos hijos de Dios y que somos parte de su pueblo y que somos parte de su familia. Jesús ya hizo lo más difícil. Ahora nos toca a nosotros valorar el esfuerzo que Jesús hizo y mostrar que realmente le pertenecemos y que somos de Él. Porque así como compró a esos ancianos, Jesús nos compró a todos y cada uno de nosotros. Pero Dios nos dio el libre albedrío para decidir si deseamos aceptarlo de corazón y deseamos vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, o deseamos rechazar el regalo y seguir viviendo nuestra vida como el mundo desea que lo hagamos. Pero bueno, entonces sabemos que el Cordero de Dios, ¿verdad?, tenía ya el sello en la mano y todos comenzaron a cantar y alabar a Jesús. Digno es el Cordero, fue inmolado de tomar del poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero, dice. Escuché entonces el canto de millones de ángeles. No fueron 1, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 20. Millones de ángeles. Sabemos que los ángeles y todos ellos viven en el cielo donde está nuestro Padre. Entonces, muchos y que todos están organizados, todos tienen sus actividades que tienen que hacer. Entonces, como los querubines, que son los que cantan, los que alaban, los que están alrededor de nuestro Padre. Entonces dice, escuché el canto de millones de ángeles que rodeaban el trono y de los seres vivientes, que ya sabemos quiénes eran los seres vivientes, ¿verdad?, y de los ancianos, en el que a gran voz proclamaban, digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, que son parte de la perfección de Dios. Son 7, parte de la perfección de Dios. Y todas las criaturas del cielo y de la tierra, a coro con las que yacen debajo de la tierra y en el mar, exclamaron: que la alabanza, la honra, la gloria y el poder sean para el Cordero para siempre. Mientras tanto, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Eterno. Este es un momento que vemos que Juan está mirando de las cosas que van a suceder cuando se empiecen a abrir estos sellos. Lo que ahorita sabemos es que había un rollo, ¿verdad? Dice que Jehová, dice, en eso noté que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un pergamino enrollado. Jehová tenía el pergamino enrollado. Primero parecía que nadie era capaz de poder abrir ese pergamino que tenía 7 sellos. Pero luego los ancianos le dijeron a Juan que no llorara, que no se preocupara, porque sí había alguien que estaba preparado para eso. Entonces, en medio del trono de los 4 seres vivientes, que ya sabemos quiénes eran los 4 seres vivientes, uno que tenía forma de león, otro que tenía forma de un torillo, otro que tenía la forma de la cara de un humano, y el cuarto que parecía como un águila en pleno vuelo, ¿verdad? Eran 4 estas formas, pero sabemos que todo tenía la razón, todo tenía algo que nos quería decir, que ya hemos explicado en el capítulo anterior. Entonces, todos ellos, junto con los ancianos, comenzaron a alabar y a cantar a Jesús, al Cordero, que era el único que era digno de poder abrir esos sellos para poder saber lo que iba a suceder más adelante. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos ahora. Aclaramos muchas ideas que habían pasado antes, pero sabemos que más adelante estos 7 sellos serán abiertos
por el Cordero, donde podemos saber qué cosas sucederán. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.